bueno, algo de función armónica, que era lo que teníamos por acá, ¿sí? Las funciones armónicas que eran las soluciones de este tipo de ecuaciones, llamadas ecuación de Laplace, y que dada una función armónica en un conjunto abierto, había situaciones donde uno podía definir otra función armónica en el mismo conjunto que de cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann con la primera, nos podíamos definir una función compleja que fuera analítica en todo ese dominio y esa función que encontrábamos, que era también armónica y que cumplía Cauchy-Riemann con la que nos daban, se definía la función armónica conjugada de la primera. E hicimos un ejercicio donde nos daban esta función que era armónica, lo cual se probaba de manera muy sencilla, y luego nos construíamos la armónica conjugada apelando a integrales. Ya se empiezan a meter las integrales, cosa de ir acostumbrándonos a lo que se viene. Entonces encontrábamos una armónica conjugada, expresada de esta manera, y escribiendo, o mejor dicho, construyendo una F donde la parte real era la U que nos daban y la parte imaginaria la B que obtuvimos, llegábamos a la conclusión de que la F era una función analítica, en particular analítica en todos lados, y en nuestro ejercicio nos terminaba quedando una función cuadrática. Habiéndolo dejado acá estaba bien, pasa que yo quise ir un cachito más allá como para reforzar la idea de que nos queda una función claramente analítica, claramente elemental, ¿sí? Juntando convenientemente los distintos términos, y así viéndolo a simple vista, qué sé yo si esto es analítico. Sé que es analítico por el resultado previo, porque teníamos una función armónica, encontrábamos una armónica conjugada que era esta, a la que le hicimos cumplir Cauchy-Riemann, acá. Entonces, eso nos indica que esta función tiene que ser analítica. Ahora, bueno, yo lo que decidí hacer es ver cómo se escribe esta función con variables z, no con variables x e y. Y juntando los distintos elementos convenientemente, llegamos a esta expresión, que ahora, bueno, nos deja a simple vista, a las claras, que la función esta f es analítica, en particular es una función cuadrática en variable compleja, ¿sí? Por ser cuadrática es un polinomio, por ser un polinomio es una función analítica en todo el plano complejo, es decir, una función entera como les acabo de decir. Bueno, una vez visto esto, hay otros usos de las derivadas, de las consecuencias de analiticidad. Y algo clásico es la regla del L'Hopital, donde usamos derivadas. En variable compleja hay un detalle distintivo que vale la pena tener en cuenta para el futuro, o sea, si uno ve la formulita de la regla del L'Hopital, nos va a parecer muy parecida a la de variable real, a lo que pedía L'Hopital para funciones de variable real, pero en la definición hay un detalle distintivo. Supongamos que f y g son variables, son funciones en variable compleja, a las que les pido que sean analíticas en Z0. En variable real, por lo general, pedíamos que fuera derivable en x0. Si yo tengo límite para x tendiendo a x0 de un cociente y resulta que f de x0 me da 0 y g de x0 también me daba 0,
Entonces, si tanto f como g eran derivables en x0, valía la regla del L'Hopital. ¿Mm? Bueno, en variable compleja no alcanza con pedir simple derivabilidad. ¿Mm? Tengo que pedir analiticidad. En algún momento, tanto f como g, por ser analíticas y al ser analíticas son derivables y por lo tanto continuas, tanto f como g se van a meter en un entorno de z0, ¿sí? Se van a meter en un entorno donde me voy a asegurar, o ya tengo asegurado, que ambas funciones son derivables en todos esos puntos que rodean a z0, incluyendo al mismo z0. ¿Por qué? Por la analiticidad. ¿Mm? Entonces, ya estamos viendo que en variable compleja el concepto de analiticidad, al ser más fuerte que el de derivabilidad, es más empleado para deducir resultados importantes. ¿Mm? La importancia que le dábamos a la derivabilidad en variable real, ¿mm? No es tan fuerte en el caso de variable compleja donde se suele exigir analiticidad. ¿Mm? Entonces, acá tenemos este detalle. Bueno, se pide que ambas funciones sean analíticas, es decir, que ambas sean derivables en un entorno de z0, pero que z0 es una raíz común a ambas funciones, es decir, ambas funciones se anulan en z0. Como querés calcular el límite de un cociente, vas a tener una indeterminación 0 sobre 0, por lo tanto, vale hacer L'Hopital. Tal como hacíamos en variable real. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo, un cociente de polinomios. Se supone que estos polinomios se anulan en el valor de z0, que acá es 2 más i. Entonces, bueno, eso lo tendrían que chequear. Verifiquen que tanto f como g se anulan en 2 más i. Entonces, teníamos la opción, si se acuerdan de cuando vimos límite la vez pasada, teníamos la opción de descomponer, de factorizar estos polinomios y en algún momento el término que se anula, el término donde aparece 2 más i, lo simplifico. Lo puedo simplificar porque al factorizar me va a aparecer algún z menos 2 más i arriba y abajo, y esos los puedo eliminar y habré estado salvando la indeterminación. Profe, Sí, no estoy viendo en el ejemplo en qué momento cuenta lo de la analítica, cuando ve lo de que sea analítico. el hecho de que sea un cociente de polinomios ya me dice que son dos funciones analíticas. Ahí tenés un resultado que habíamos visto la vez pasada. Si la función es elemental, es analítica y no tengo que demostrar nada. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una cuadrática dividida una cúbica. Son polinomios. En particular, esto es una función racional. Pero bueno, tengo que identificar f y g. ¿Sí? Cociente de funciones. Estas funciones son polinomios. Como polinomios, son funciones elementales y como buenas funciones elementales son analíticas. En particular, son enteras. ¿Sí? Son derivables infinitas veces en todo el plano complejo. Bueno, entonces, se supone que hemos probado, ¿sí? Bueno, ahí aparece un 2 más 1, 2 más i, disculpen, que f y g se anulan en 2 más i. Entonces, eh, aplicó L'Hopital, fíjense que acá, nuevamente, como son funciones analíticas, las derivo normalmente como hago con función real, ¿sí? Usando, si no me acuerdo, la tablita de derivadas, tal cual. La derivada del numerador es 2z menos 4, la derivada del denominador es 3z cuadrado menos 1, la derivada de las constantes, sean reales, complejas, lo que sea, son 0.
¿sí? La derivada de menos 10i es 0 porque es una constante. Así que vale lo mismo que para funciones reales en ese sentido. Y ya acá salvé la indeterminación porque cambio z por 2 más i, hago la cuentita y bueno, hago eso de multiplicar y dividir por el conjugado o la regla de dividir por un complejo, sí, eso de utilizar el z conjugado dividido el módulo al cuadrado, bueno, esas cosas que hemos visto en la primera práctica para llegar a la conclusión de que el límite de esto es un número complejo, como es de esperar, 3/26 más i sobre 13. Entonces, ahí tenemos un ejemplo resuelto por L'Hopital. No se toma L'Hopital en los TP, tengo entendido que tampoco en los exámenes finales, bien digo, o en el parcial, en el prefinal que vamos a tener, mejor dicho, hacia el final del cuatrimestre. Pero bueno, bien vale la pena saber que estas cosas valen, que son consecuencia de la analiticidad. ¿Mm? Entonces hay algún ejercicio, en esos ejercicios que les puse en el campus de ejercicios para la clase de hoy, o ejercicios de repaso de funciones analíticas y demás, aparecen un par de L'Hopital para hacer y también aparecen otros límites para jugar con eso de buscar una trayectoria, o sea, acercarme por el eje imaginario, por el eje real y ver si dan lo mismo, para probar si el límite no existe y esas cositas. Bien, bueno, con respecto al hospital, ¿sí? Necesitamos analiticidad en ambas funciones. Luego, así como existe el hospital, existe un criterio para analizar estas funciones mediante polinomios de Taylor. ¿Mm? Y nuevamente, requiero de analiticidad. ¿Mm? Fíjense que acá tenemos una función en variable compleja infinitamente derivable en un conjunto abierto de incluido en C. ¿Mm? Que sea infinitamente derivable en un abierto equivale a decir que es analítica en ese abierto. ¿Mm? Y consideremos un número complejo adentro de ese conjunto. Entonces me puedo definir el polinomio de Taylor de f centrado en z0 de grado n, por ejemplo, a esto que está acá. La fórmula es idéntica a la de polinomio de Taylor en variable real. ¿Sí? Fíjense que nuevamente tenemos, bueno, acá la k entre paréntesis indica el orden késimo de derivada de la f, evaluada en z0, sobre el factorial de k por z menos z0 elevado a la k. O sea, lo mismo que ya sabíamos de polinomio de Taylor en variable real. Si yo al polinomio de Taylor le voy aumentando el grado, le voy aumentando el grado cada vez más y hago que esta n se me vaya a infinito, lo que vamos a tener ya no es una suma finita, sino lo que vamos a tener es una serie. Una serie en matemática, recuerden, es una suma de infinitos términos. Entonces esto, cuando lo de acá arriba es infinito, pasa a llamarse serie de Taylor de f centrada en z0. Y nuevamente la analiticidad, como el diablo metiendo la cola. Si f es analítica en un abierto D, que era, bueno, más o menos lo que pedíamos al principio, si f es analítica en un abierto D, admite un desarrollo en serie local para cada elemento del conjunto D. Es decir, va a existir un radio positivo, un numerito positivo, tal que esta igualdad se va a verificar al menos dentro de una bolita lo suficientemente pequeña en torno a W0, ¿sí? En un entorno de donde yo estoy desarrollando la serie de Taylor, ¿sí?
Entonces, en lugar de muchas veces esto tiene alguna relevancia, por ejemplo, para el cálculo computacional, si uno tuviera que trabajar con una función compleja, que bueno, sea medio rebuscada, pero al menos yo la puedo derivar sucesivas veces en un mismo valor. ¿M? Sobre todo, bueno, si la pudiera calcular sus sucesivas derivadas, qué sé yo, en un número complejo fácil, en cero, por ejemplo, o en uno, o en el número i. ¿M? Yo me podría definir un polinomio de Taylor de grado lo suficientemente alto que se asemeje mucho a la función real, aunque sea en un entornito, ¿sí? En un entornito de donde centré yo el polinomio. Entonces, bueno, computacionalmente no voy a poder obtener la serie, es decir, una suma de infinitos términos, pero le puedo decir a la computadora que trabaje con una f aproximada de, no sé, grado 100, ponele, por poner un n lo suficientemente grande, que me asegure que va a tener una semejanza tal que va a producir un error muy pequeño en un entorno del z0 donde yo estoy centrando el polinomio. ¿Sí? Entonces, bueno, conceptualmente esta serie se dice que va a ser convergente, es decir, va a sumar un determinado valor finito, ¿m? Complejo, obviamente, porque acá estamos trabajando en variable compleja. Esta serie siempre me va a dar un determinado resultado complejo en un entornito de W0, en un entornito del número complejo donde centré este polinomio. Fuera de esta bolita, no sé lo que pasa. Quizás esta serie explota y da infinito. Y no me sirve para aproximar. Tendría que buscarme otro punto fuera de la bolita, pero también adentro del conjunto D, y armarme otra serie de Taylor en torno a ese otro punto. Si yo quisiera aproximar también por allá. ¿Sí? Pero bueno, esto sirve para aproximar localmente una función de variable compleja. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso este comentario de que esta igualdad que está acá solo vale en un pedacito, ¿sí? En una vecindad de W0, pero no vale en todo el abierto de, o no tiene por qué valer. ¿Mm? Hay algunas funciones donde vale esto en todo el abierto, pero son funciones muy específicas. Pero bueno, al menos podemos asegurar que en un entornito, cerquita de W0, esta igualdad va a ser válida. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentarios? ¿Hay ejercicio de la serie de Taylor o qué? No, no. O sea, Acá en la lo materia no. presento. No, estas son aplicaciones adicionales. Remarcarles la importancia de la analiticidad. Fíjense que aparece muy seguido si F es analítica, si F es analítica, ¿sí? Como para familiarizarnos con el término. Porque en la práctica de integrales también va a ser importante suponer analiticidad, ¿sí? Pero no, esto es por si agarran algún libro, algún texto, algún apunte extra y les aparecen estas cosas, ¿sí? Que a veces pueden aparecer con un nombre cambiado. Ahora les voy a comentar un caso. Bueno, son las múltiples consecuencias de la analiticidad. Esto es un comentario, ni siquiera acá les hice un ejemplo, porque luego con la cuestión de que yo puedo escribir el desarrollo de Taylor de una función en variable compleja, bueno, esto se bifurca y empiezan a aparecer toda clase de propiedades y consecuencias, muchas de las cuales no nos interesa estudiar en la materia. Puede ser que sirvan el día de mañana,
para otra aplicación, ¿sí? En sus respectivos trabajos o tareas de investigación que correspondan, pero en el contenido de la materia no agregan gran cosa. Pero, sin embargo, bueno, sirve para observar la importancia de la analiticidad. Como para que no les quede la idea de que digan, bueno, por no llamarla derivable la llaman analítica, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Así que bueno, eso para comentar, ¿sí? La importancia que tiene esto. Bueno, existe un concepto, una definición, que esto nos va a interesar cuando veamos integrales nuevamente, que es el concepto de funciones meromorfas. ¿Sí? Tiene un nombre ahí medio raro. Una función en variable compleja decimos que es meromorfa si podemos asegurar que es analítica en un abierto, salvo en un conjunto de puntos aislados. ¿Sí? Es analítica en todos lados, menos en algunos puntitos específicos donde, por ejemplo, la función no está definida, o son puntos que no están en el dominio. Entonces, eso es una función meromorfa. Por ahí uno puede hablar de funciones meromorfas en variable real, pero como que no tiene mucho sentido. ¿Qué sé yo? La función 1 sobre x, uno puede decir que es meromorfa en todo el conjunto de números reales, porque no está definida ni es derivable en cero. Pero o sea, en números reales es un ejemplo medio sonso, si se quiere. En números complejos ya adquiere digamos, otro matiz, porque, bueno, al tratar en un conjunto definido sobre un plano, sí, el plano complejo, bueno, empiezan a aparecer situaciones bastante particulares. Entonces, decimos que una función es meromorfa en un conjunto abierto si es analítica en casi todo ese conjunto. ¿Sí? Es decir, es analítica en todo el conjunto salvo un conjuntito de puntos aislados donde la función o no está definida o se da Sería infinito. como, profe, sería como lee del ejemplo, ese que tenía un exponente con una fracción. Ahí, muy bien, buena observación. En el TP que yo les cargué para repasar del cuatrimestre pasado, ahí tenemos una función meromorfa. Así es, ¿sí? Acá, ahí tenemos una función meromorfa, ¿sí? ¿Por qué? Y porque esta función que tenemos acá es, bueno, analítica en todos lados, salvo donde se anula esto. ¿Sí? O sea, es analítica en todo su dominio, pero el dominio son todos los números complejos menos las dos raíces del denominador del exponente. Entonces, bueno, es todo el plano complejo menos dos números. ¿Mm? Entonces esta función es meromorfa. Tenés dos números complejos, dos puntos aislados, ¿sí? Porque los puedo aislar perfectamente, son dos apenas. Entonces ahí tenemos una función meromorfa. Entonces, bueno, bien, buena observación, ¿sí? Porque ahí tenemos un ejemplo. Entonces, bien, acá les puse otro que es también una función racional. Las funciones racionales son meromorfas en todo su dominio, porque, bueno, en variable compleja, el denominador va a tener a lo sumo tantas raíces como sea su grado. Entonces, yo no voy a poder evaluar la analiticidad de esa función a donde se anula el denominador. Bueno, esos puntos, acuérdense que cuando le calculan el dominio de definición, esos puntos son excluidos, pero no son muchos puntos. ¿Sí? Son a lo sumo el grado del denominador. ¿Mm?
Entonces ahí tenemos también una función meromorfa. En este caso es fácil porque tenemos que esta función que está acá es analítica en todos los números complejos, salvo en i y en menos i, que al cuadrado dan -1 y anulan este denominador. Como detalle, el caso de los logaritmos complejos no son meromorfos en todo el plano complejo porque no se definen de manera continua en todo el plano complejo. ¿Se acuerdan de eso que yo para poder definirme bien un logaritmo tenía que excluirle una semirrecta que incluyera el cero? Entonces, como que me quedaba el plano complejo cortado, ¿sí? Como si ustedes agarran una hoja de papel y la cortan hasta el centro, no llegan hasta el final, pero la cortan hasta el centro con una tijera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar que por un lado esa hoja de papel se va a abrir en dos alas, ¿sí? No me va a quedar la hoja continua porque tiene un corte que le llega hasta el centro. Bueno, sobre una cosa así está definido el logaritmo. Entonces, no puedo decir que el logaritmo sea una función meromorfa en un conjunto con esas características por la simple razón de que no le estoy quitando puntos aislados, le estoy quitando toda una semirrecta, que una semirrecta en particular no son puntos aislados, ¿sí? Son puntos todos pegaditos uno al lado del otro, no los puedo aislar, ¿sí? No puedo aislar uno sin agarrar a los que tiene al costado, Es como ¿sí? que tomáramos cualquier homográfica. Bueno, en el caso de las homográficas, si vos te referís a las homográficas en variable compleja, les corresponde lo que comentábamos recién de funciones racionales. Las homográficas, o sea, el denominador se anula en un solo punto. Si se anula en un solo punto, bueno, justamente ese es un punto aislado, la función es meromorfa, ¿sí? Es meromorfa en todo el plano complejo. Yo puedo decir que el logaritmo complejo es una función meromorfa si en un conjunto, en un subconjunto abierto dentro del plano complejo que no incluya el cero. O que no incluya esa rama que le estoy cortando, que le estoy sacando con la tijera. ¿Sí? Entonces, si yo me defino, no sé, tenemos el valor principal del logaritmo de z y digo, bueno, es meromorfo en un disco con centro en el número 2 y radio 1, un disco con centro en el número 2 real, 2 más 0i, de radio 1, disco abierto. Ahí sí, porque el disco con centro en el número 2 y radio 1, ¿sí? Bueno, acá tenemos el número complejo, ¿sí? El 2 1, el 2 más i, que lo podemos escribir en notación compleja, eso lo permite, ¿sí? El álgebra me permite escribir el número S en notación compleja, ahí lo tenemos. No sé por qué le pone un acento a la i el GeoGebra, pero bueno, ahí está, ¿sí? Esto no debió haber aparecido, así que lo borramos. Bien, bueno, ese conjunto es abierto. Y si, por ejemplo, definimos el valor principal del logaritmo, el logaritmo tiene problemas en esta semirrecta, ¿sí? En la semirrecta que va desde cero hasta menos infinito, que uno puede definirlo como así, igual cero, y que he visto gente que ya hace estas cositas y a ver si esto le gusta, y x menor igual a cero, y a ver si esto, bueno, no le gustó esto, pero bueno, le estaré pifiando en algún lado
como para definir la semirrecta. Bueno, la cuestión es que si no la hago de una manera un poco más precaria, ¿sí? Si uno definiera ahí una recta así, lo que le estoy sacando, bueno, no una recta, ser un segmento, ahí. Ahí. Yo para definir el logaritmo lo que le estoy sacando es eso, ¿sí? Supongamos que eso se va a infinito, vamos a ponerle un color, ¿m? Y a engrosarlo un poco, ¿sí? Fíjense que acá el, el dominio del logaritmo sería parecido a eso. Imagínense que esta recta, esta semirrecta roja arranca en cero y se va a menos infinito. Pero bueno, yo puedo decir que el logaritmo es una función meromorfa en este conjunto azul que estoy remarcando, porque no toca a ningún punto de esta semirrecta. ¿Sí? Si acá el logaritmo yo lo puedo evaluar, ¿sí? Es más, va a ser analítico acá dentro de este conjunto. ¿Sí? Con centro en 2 más i y radio 1 le habíamos puesto, ¿sí? 1. Entonces, bueno, no podemos decir que sea meromorfo en todo el plano complejo, porque justamente yo al plano complejo le estoy sacando toda una semirrecta, y esta semirrecta es continua, no son puntos aislados, ¿sí? O sea, lo más opuesto a los puntos aislados es una semirrecta continua porque son puntos pegaditos unos al lado del otro. No tengo manera de aislar uno de allí sin tocar a los vecinos. Entonces, bueno, ese es el comentario al respecto, ¿sí? O sea, pero son todas condiciones que tienen que ver con la analiticidad de la función, analiticidad en conjuntos. Y acá, bueno, esto medio como para concluir, para cerrar todo el tema, ojo con la derivación compleja. Y un poco les estuve anticipando antes algún comentario acerca del uso de la derivada en variable real, donde es un concepto importante y no lo es tanto en variable compleja. Sí, estas son algunas observaciones finales como para cerrar, ponerle un monio rojo a la práctica de variable compleja. En variable real, f' de x puede interpretarse, lo que ya sabíamos, ¿sí? De mate 1, como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en xf de x. ¿Sí? De esta forma, determinar si f crece, cuando la derivada era positiva, ¿se acuerdan de el teorema de Lagrange, el teorema de valor medio de Lagrange, que servía para deducir esto? Cuando la derivada es positiva, la función está creciendo, cuando es negativa está decreciendo, y si vale cero, que ahí aparecía un teorema de Rolle, si vale cero, puede ser que tenga un máximo o mínimo. También puede tener un punto silla. Como le pasa a x cubo, que la derivada se anula en cero, pero no tiene ni máximo ni mínimo. Son todas cosas de mate 1, de análisis real, que ya más o menos conocíamos. En física, y es ahí como te empiezan a mostrar en mate 1 el concepto de derivada, en física f' puede interpretarse como la razón de cambio de f en x. Incluso cuando f representa, no sé, el número de población de una determinada colonia de bacterias, por ejemplo, la velocidad de crecimiento de esa población involucra a la derivada. ¿Sí? Bueno, lamentablemente ninguna de estas interpretaciones la podemos trasladar a la derivación compleja, ¿sí? A la derivación en variable compleja.
En variable compleja, la existencia de derivada es simplemente un medio para determinar si f es analítica en el punto. ¿Mm? O sea, la derivada, que era la estrella, por así decirlo, de las funciones reales, porque a aquella función que era derivable le encontrábamos un montón de virtudes. Bueno, acá simplemente es un medio para probar que la función es analítica, porque el concepto de analiticidad es más importante que el de derivabilidad. ¿Sí? Y vuelvo a insistir con ese punto. Entonces, si yo puedo probar que la función es derivable en un punto y en todo su alrededor, digo que es analítica en ese punto. ¿Mm? De ahí que es un concepto más importante porque, como vamos a ir viendo, sobre todo en la práctica que se nos viene de integración compleja, eh, muchos resultados los vamos a deducir suponiendo la analiticidad o verificando la analiticidad de la función. Si la función es analítica, entonces vale tal y tal y tal cosa. Y esas cosas, volviendo a lo que les comenté al principio, por lo general me ahorran un montón de cuentas, me ahorran un montón de cálculos, ¿sí? Luego, bueno, otra observación es que las reglas de derivación que conocíamos de variable real pueden no ser útiles en muchas funciones complejas, particularmente las que no son analíticas. O sea, nuevamente, asegurarme la analiticidad me permite, en cierta forma, trabajar con funciones de variable compleja como si fueran de variable real. ¿Sí? Cuando no puedo probar la analiticidad, bueno, hay ciertas reglas que dejan de valer, ¿m? O que hay que analizarlas con muchísimo cuidado. Luego el ítem 3 es una propiedad que se las comenté o se las mencioné al pasar el otro día, pero es una propiedad bastante fuerte de las funciones analíticas. Si f es analítica en un dominio abierto D, y el módulo de f es constante para todos los números complejos en ese conjunto, entonces la f es constante en el conjunto. ¿Sí? Bueno, este es un concepto bastante fuerte. Es decir, si yo me puedo asegurar que la función compleja tiene módulo constante, es decir, sus imágenes distan del cero en una constante positiva c, es porque la función sobre ese conjunto vale siempre un número complejo fijo. ¿Mm? Y bueno, esto es más que nada como para tener cuidado si leen algún texto, se bajan algún apunte o les comparten algún libro que hable de funciones holomorfas. Las funciones holomorfas son las funciones analíticas. ¿Sí? Es un término más sofisticado, lo de función holomorfa. Función analítica está vinculado a aquellas funciones en variable compleja que si uno la restringiera a variable real se comportarían igual. ¿Sí? O sea, no guardan gran diferencia con respecto a la variable real. Eh, para hablar de funciones holomorfas, si bien significa lo mismo, se supone que son funciones que uno podría definir en base a series de Taylor, ¿m? Y que no necesariamente uno las pueda expresar como combinación de funciones elementales. Y que a pesar de no ser combinación de funciones elementales, bueno, son analíticas, admiten en cada punto derivadas y en su entorno. En análisis real o en Mate 1, uno está acostumbrado a considerar las funciones analíticas como no tanto en el contexto de la derivada, sino como aquellas funciones que corresponden a esas familias de funciones que fácilmente identificamos acá como funciones elementales.
los polinomios, los logaritmos, trigonométricas, funciones racionales, etcétera. Todas esas y todas las combinaciones que puedo hacer con esas funciones, sumarlas, restarlas, dividirlas, componerlas, etcétera, elevarlas una en la potencia de las otras, toda esa clase de cosas que yo puedo hacer con esas funciones elementales conforman el conjunto de las llamadas funciones analíticas en variable real. ¿Sí? Ahora bien, puede ser, incluso ocurre en funciones de variable real, que existan más funciones que yo no las puedo escribir como ningún tipo de combinación de estas funciones elementales que les acabo de mencionar. Esas funciones, por lo general, no las consideramos analíticas en variable real. ¿Mm? Como en variable compleja, el concepto de analiticidad tiene un sentido más relevante y bueno, y lo vamos a utilizar a menudo para sacar conclusiones a futuro de próximos resultados. También allí ocurre que hay ciertas funciones que yo no las puedo expresar como combinaciones de funciones analíticas de las que conocemos, pero que sin embargo yo las puedo derivar y puedo probar que son analíticas también en el entorno de un determinado punto. Entonces, para no confundir un concepto con el otro, se suele utilizar esto de funciones holomorfas, que no vamos a ver a fondo funciones holomorfas que no sean de las analíticas que conocemos, ¿sí? De las que podemos escribir en relación a las funciones de variable real que ya conocíamos. Hay algunos casos, por ejemplo, de ciertas integrales, que si uno integra ciertas funciones, no existen funciones analíticas que sean resultado de esa integral. ¿Mm? Hay casos clásicos, por ejemplo, la integral de e a la menos x al cuadrado, que no sé si la habrán visto, se la habrán mencionado en probabilidades y estadística. Si yo trato de integrar en variable real la función e a la menos x cuadrado, bueno, voy a notar que no puedo obtener una primitiva conocida a menos que me arme una función nueva. Esa función nueva es la que muchas veces llaman la función de error, ¿m? Que la usan mucho en estadística. Bueno, en variable real también existen casos de funciones que aparecen y que no las podemos considerar como combinación de las funciones elementales con las que venimos trabajando, ¿sí? Pero bueno, nada más. Era este comentario, acá termina lo que quería darles